Hoy nos encontramos en la librería Byron para conversar con el catedrático de Filosofía del Derecho de la UB, Ricardo Manrique, sobre su último libro, Se vende cuerpo. Situemos el debate. A continuación tendremos tiempo de desarrollarlo con detalle, pero ¿podrías indicarnos brevemente cuál es la tesis que sostienes en el libro? Bueno, la tesis que sostiene el libro es una respuesta a una pregunta que se ha planteado teóricamente y que tiene implicaciones prácticas evidentes, que es la de si un mercado de órganos sería legítimo, es decir, si los ciudadanos, los individuos, han de tener el derecho de vender sus órganos a cambio de un precio, un derecho que en la mayor parte de los países, en la inmensa mayoría de los países, no tienen. Y mi tesis es que, aunque hay argumentos a favor de legitimar, de legalizar por tanto ese mercado, los argumentos en contra son más fuertes. Perfecto. El primero de los argumentos que analizas en contra de la venta de órganos es el que denominas argumento de la desigualdad. La primera versión del mismo, en el que te centras, podría ser resumida como diciendo que de legalizarse la venta de órganos, de crear este mercado, solo los pobres los acabarían vendiendo efectivamente. ¿Por qué consideras, sin embargo, que este no es un argumento concluyente? Bueno, yo lo que hago es partir de la presunción, digamos, de legitimidad, porque hay quien ha diseñado propuestas de mercados regulados de órganos que en principio parecen atractivas. Y entonces lo que hago es, digamos, desde ese punto de vista, asumiendo, digamos, la presunción a favor de la legitimidad del mercado, lo que hago es examino los argumentos en contra de esa legitimidad que se han propuesto. Lingüísticamente tienen muchas formas, pero yo los reduzco a dos. Creo que es una reducción adecuada y que simplifica, ¿no?, los términos de la cuestión, el de la desigualdad y el de la degradación. Y entonces, bueno, la forma más fácil o más obvia, ¿no?, del argumento de la desigualdad es que perjudica a los pobres, porque los pobres venderían los órganos porque tienen necesidades económicas más perentorias y los ricos no. Bueno, a mí ese argumento no me parece bueno porque eso depende de las condiciones del mercado, es decir, de cómo se regulara ese mercado. Si, por ejemplo, yo he hecho mano de la propuesta de Erin y Harris, dos profesores anglosajones, ingleses, resultara que se fijara un precio fijo y un comprador único, que sería el Estado, entonces si fijáramos un precio justo, un precio adecuado, no se vería aquí un perjuicio particular para los más pobres, puesto que al fin y al cabo, por supuesto, habiendo pobres y ricos, no todos actúan de la misma manera, pero no se vería un perjuicio especial para los pobres si resultara que el precio fuera justo. En la segunda versión que examinas de este mismo argumento tiene que ver con la desigualdad en los intercambios mercantiles. Concluyes que este argumento puede ser o no válido, pero que en todo caso no es interesante para nuestro caso. Dices que de ser válido sería trivial. ¿Por qué? Bueno, hay muchos que creen que el problema de la venta de órganos radica en la venta como tal, en la práctica de la venta o de la compraventa. Pero entonces estamos ante una crítica que se dirige no a la venta de órganos, sino a la idea del intercambio mercantil en general. Es decir, la idea de que el intercambio de los bienes, cuando es mediante precio, puede generar desigualdad, puede generar explotación. Es una crítica que podemos vincular con la crítica marxista tradicional al capitalismo y a sus modos tradicionales, a sus modos de intercambio. ¿Por qué digo que es trivial? Bueno, pues porque en realidad el argumento no va contra la venta de órganos, sino que va contra la venta de cualquier cosa. Entonces nosotros, cuando analizamos la cuestión de la legitimidad de la venta de órganos, tenemos que centrarnos en eso. Es decir, si sustituimos ese debate por un debate en torno a si comprar o vender cualquier cosa es o no legítimo, entonces ya le hemos quitado sustantividad al debate que nos ocupaba, ¿no? Ya no estamos hablando de la venta de órganos, sino de la venta de cualquier cosa, y entonces es otro debate.
Por eso digo que es un argumento trivial, que nos lleva a otro asunto y que por tanto no es relevante. Lo has indicado brevemente y al hablar de la primera versión del argumento de la desigualdad, pero para ser exhaustivos, la última versión de este argumento, que seguramente es el argumento más intuitivo, más habitual en el debate público, en estos temas bioéticos relacionados con el cuerpo y su comercialización, la tercera versión del mismo es la que denominas del precio justo. Brevemente, ¿por qué tampoco te convence esta tercera versión del argumento? Bueno, la crítica que está latiendo aquí es que no puede haber tal cosa como un precio justo. Es decir, se dice, bueno, no hay ningún precio que pueda compensar el desprenderse de un órgano como por ejemplo un riñón, un fragmento de un hígado, aquellos que permitan que nos podamos permitir desprendernos de ellos y seguir manteniendo buena salud, porque esta es la premisa, ¿no?, del debate. Bueno, entonces lo que a mí me parece es que si resulta que no hay un precio justo, como es el argumento, ¿no?, que no hay tal cosa como un precio justo, entonces yo creo que estamos en otro terreno. Si resulta que ninguna cantidad de dinero puede compensar el desprenderse de un órgano, es porque hay algo especial, algo cualitativamente distinto en los órganos respecto de cualesquiera otros bienes o servicios que se puedan someter a intercambio, que hace que ningún precio pueda compensar ese desprenderse. ¿Qué es lo que yo sostengo? Que entonces no estamos ante una versión del argumento de la desigualdad, sino que lo que estamos diciendo o nos estamos basando es en la especial naturaleza de los órganos, de donde se derivaría que su compraventa, cualquiera que fuera el precio, generaría degradación. Y por tanto lo que hago es hacer ver que bajo la apariencia de la desigualdad, de la invocación de la desigualdad, lo que se está invocando es la degradación que supone esta práctica. Vamos entonces, una vez descartados los argumentos relacionados con la desigualdad, en el que denominas argumento de la degradación, que sí que es el que te parece convincente y el que te lleva a concluir que en última instancia un mercado de esta naturaleza no debería permitirse. Las premisas de este argumento son que el derecho no debe permitir prácticas especialmente degradantes, pones énfasis en la cuestión de especialmente degradantes, y que la venta de órganos lo es efectivamente. Y analicemos estas ideas. ¿Qué es lo que a tu juicio convierte una práctica en degradante y por qué introduces el matiz de que el derecho no debiera permitir las prácticas no degradantes, sino aquellas especialmente degradantes? Sí, bueno, lo que quería dejar sentado de antemano o con carácter preliminar, que no es que yo crea que no hay un problema de desigualdad en el tráfico de órganos o en la compraventa de órganos, por no usar ese término tráfico que puede sonar, digamos, ya valorativo, en un sentido negativo. Lo que yo estoy haciendo es ponerme, digamos, en el mejor de los escenarios, que sería el de un mercado que estableciera un precio que pudiéramos considerar justo, que limitara al máximo los problemas de desigualdad y de explotación. Hay propuestas en este sentido. Yo no digo que de facto, a la hora de empíricamente, cuando comprobemos cómo funciona el mercado, no genere desigualdad. Lo que yo quería decir es que creo que se puede evitar y que, por tanto, en la medida en que se puede evitar, nosotros nos tenemos que centrar en algún otro argumento. Y ese otro argumento, tal como se ha formulado y por su interés intrínseco, es el de la degradación, la idea de que vender partes del cuerpo degrada, es decir, no respeta el valor de algo, que ese algo puede ser, en principio y de manera evidente, el propio órgano, pero que yo lo voy a llevar a la idea de lo corporal, a la idea de que lo humano corporal, el cuerpo humano, tiene un valor que resulta no respetado cuando lo intercambiamos, ¿no?, de una manera o de otra a cambio de un precio. Ciñéndome a la pregunta, bueno, la base del argumento estaría en la premisa de que si una práctica es degradante, entonces debe ser prohibida. Lo que pasa es que así formulada es una premisa muy radical, porque nosotros podríamos considerar que cualquier práctica inmoral
una vez que determinemos que es inmoral, degrada en alguna medida. Pero obviamente el derecho no puede prohibir toda práctica inmoral, porque entonces simplemente cercenaría la propia moralidad, cercenaría la propia capacidad de los individuos de decidir qué es lo correcto y qué no, y actuar en consecuencia. Luego, por tanto, tenemos que ser un poco más exigentes, y de ahí esa puntualización mía de que acaso la premisa debería ser que el derecho debe prohibir las prácticas especialmente degradantes. Por supuesto, el término especialmente es muy vago, pero lo que yo estoy sosteniendo es que hay ciertas prácticas que por la degradación, por el grado de degradación a que dan lugar, pueden ser prohibidas. Un ejemplo clásico que se invoca o que se menciona, del que se echa mano, es el del canibalismo pactado. Bueno, quizá muchas personas, intuitivamente al menos, entienden que el canibalismo, es decir, el comer carne humana, no debe ser permitido por el derecho, incluso si fuera el producto de un acuerdo consentido, como aquel caso que se produjo en Alemania hace unos años, donde una persona consintió perder la vida a manos de otra, y luego esta otra procedió a esta práctica caníbal. Bueno, esa es la premisa del argumento, y yo la doy por buena. Yo creo que el derecho puede prohibir ciertas prácticas si son gravemente, especialmente, insisto, reconozco el término es vago y habrá que ir caso por caso, si son especialmente degradantes, y por eso no basta con decir que el tráfico de órganos es degradante, sino que hay que desarrollar un argumento o una narración, si se quiere, por decirlo en otros términos, que nos haga ver que efectivamente estamos ante una práctica que le falta el respeto a lo corporal de manera especialmente grave. Claro, todo esto es aceptable si asumimos como dado, como cierto, que vender o comprar o intercambiar a cambio de algún tipo de contraprestación partes de nuestro cuerpo implica, como dices, no valorarlas adecuadamente. Entonces la pregunta tendría que ser, incluso aceptando, digamos, que el derecho puede prohibir legítimamente aquello que es especialmente degradante, la siguiente pregunta sería ¿por qué la compraventa de partes de nuestro cuerpo las degrada especialmente? Y para encauzar el debate, una pregunta que cabría plantear al respecto podría ser si yo puedo donar un órgano, regalarlo, darlo a cambio de nada, y eso no parece que lo degrade, porque no estamos justificando prohibir también la donación de órganos. ¿Cómo puede ser que darlo a cambio de algo que cuesta mucho, ponerle un precio, valorarlo económicamente mucho, eso sí que lo degrade? O cómo puede ser, también cabría plantear, que venderlo a cambio de un precio en perfectas condiciones lo degrade, pero en cambio destruir los propios órganos a través de una vida muy insana, eso no lo degrade especialmente. Sí. Bueno, esta no es una pregunta fácil, porque aquí se condensa, digamos, aquí se encuentra el núcleo del libro y del problema, ¿no? Mi idea es que hay distintas formas. Mi idea es una idea que yo tomo de una línea filosófica bastante asentada. Balser es un autor muy significativo a este respecto. Elizabeth Anderson también, son autores que yo de los que he echado mano para apoyar, digamos, mi argumento. Sostienen, y podemos asumir, que hay distintas formas de valorar las cosas. Y ahora, digamos, me remonto a Kant por simplificar. Bueno, hay fines y hay medios, entonces yo los fines y los medios no los puedo valorar igualmente. Un ser humano, en la medida en que está dotado de dignidad, bueno, pues le tengo que tener un respeto, una consideración, que sin embargo no tengo que tener por las cosas, por lo que Kant llama las cosas, es decir, por aquello que son instrumentos al servicio de los fines, al servicio, por tanto, de llevar adelante una vida humana. Bueno, y a partir de ahí yo lo que hago es echo mano de la equiparación, que creo que es una equiparación correcta, entre cuerpo y persona, y van a decir, realmente no hay tal cosa como la persona compuesta por cuerpo y mente.
hago una referencia a ese dualismo que yo creo que ya está hace tiempo superado, somos nuestro cuerpo, y de ahí se deriva que si queremos respetar de manera especial a las personas, entonces también debemos respetar de manera especial sus cuerpos, porque no deja de ser lo mismo. Y de ahí, por tanto, se deriva que no es lo mismo comprar y vender otras cosas que tengan un valor puramente instrumental que comprar o vender partes del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque en definitiva, al intercambiar la parte del cuerpo humano por dinero, lo que estamos es asumiendo el mensaje, la idea de que esa parte tiene un valor puramente instrumental, puesto que el criterio general es que el dinero sirve para intercambiarlo, para precisamente unificar y cuantificar y por tanto poder intercambiar distintos tipos de bienes de carácter instrumental. Si en esa ecuación, por así decir, introducimos también lo corporal, entonces estamos introduciendo, por la razón que digo de la vinculación entre cuerpo y persona, estamos introduciendo a la persona, a lo humano. Estamos, por tanto, cosificando lo humano. Ese es el mensaje que la posibilidad de cambiar partes del cuerpo por dinero está transmitiendo. En el séptimo capítulo, que es seguramente el más importante, centras el debate en la siguiente disyuntiva. ¿Podemos trasladar la condición de seres dignos de la que gozan las personas a sus órganos? Y para responder afirmativamente, como ya vienes avanzando, te sirves de otras dos premisas, que los órganos, como ya has avanzado, participan, este es el término clave que utilizas, para evitar la falacia de la división, dices que participan de la naturaleza de lo personal y que como lo personal no tiene precio sino dignidad, no podemos vender los órganos. ¿Podrías desarrollar estas ideas poniendo énfasis en por qué echas mano de esta palabra de reminiscencias platónicas, el participar? Bueno, yo creo que esto ya se plantea respecto del modo en que Kant trata la cuestión, porque ya Kant en su día, y eso que todavía no existía la práctica del tráfico de órganos, pero él ya echa mano del ejemplo de cómo valorar aquel que vende un diente o un dedo, dice, y él dice, bueno, pues es un comportamiento indigno. Y a veces se le ha acusado de la falacia de la división, de decir, bueno, a ver, usted atribuye dignidad al ser humano, pero de ahí no se sigue que cada parte del ser humano tenga dignidad. Entonces, si yo me expresé bien en el libro, yo asumo ese razonamiento en el sentido de que no es que la parte del cuerpo humano tenga dignidad. Por supuesto, quien tiene dignidad, es decir, quien tiene un valor intrínseco no cuantificable, es el ser humano, incluso podríamos decir el ser humano consciente, racional, capaz de tomar sus propias decisiones, etc. Digamos, el ser autónomo kantiano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en la medida en que, como decía antes, somos cuerpos, las partes del cuerpo participan de ese valor peculiar que tiene lo humano. No es que las partes del cuerpo tengan dignidad, sino que tienen un valor que me remito a lo que decía antes, tiene un valor que no se puede cuantificar en dinero, porque eso supondría cosificar de manera, digamos, directa el órgano, que efectivamente es una cosa, pero de manera indirecta también aquello donde el órgano está naturalmente integrado, que es el cuerpo, pero al cosificar el cuerpo se cosifica a su vez la persona, es decir, se está transmitiendo, insisto, el mensaje de que los seres humanos pueden ser considerados como cosas, es decir, pueden ser considerados como instrumentos al servicio de otros fines. Por tanto, sintetizo, no es que los órganos tengan dignidad, luego, por tanto, no hay aquí, creo yo, falacia de la división, sino que su valor participa del valor de aquello a lo que pertenecen. Yo creo que aquí es un argumento que de reminiscencia platónica o no, pero yo creo que es comprensible, es decir, cuando nosotros vamos a valorar, hay determinadas cosas que se valoran no en principio por sí, sino a partir de aquello de lo que forman parte. Creo que obviamente los órganos se valoran porque forman parte del cuerpo, de hecho,
si los valoramos tanto es porque sin ellos el cuerpo no puede funcionar adecuadamente. Luego, por tanto, el argumento sería ese: los órganos tienen un valor especial puesto que tienen naturaleza corporal. Y lo corporal, en la medida en que está inescindiblemente vinculado con lo personal, está vinculado con el concepto de dignidad. Pues tomando esta última palabra, te planteo una objeción que sugiere la terminología en que lo planteas. Si el valor especial que merecen los órganos depende de que están de su unión íntima con la persona en su conjunto, y quizá cabría plantear que los órganos solo deben merecer esa consideración como entes sin precio mientras ejerciesen esa función, es decir, mientras formasen parte de un cuerpo. La terminología que tú usas, yo pienso muy gráfica, mientras estén encarnando a un sujeto, a una persona. Ahora bien, ¿por qué no entender que cuando se separan del cuerpo, cuando dejan de ejercer esa función, cuando esa relación tan íntima desaparece, también desaparece esa condición tan especial? Es decir, que entender que solo participan de lo personal y por tanto de su naturaleza moral especial cuando efectivamente participan de lo personal. Sí, entiendo lo que quieres decir. A ver, imaginemos que una persona, pues, a una persona por alguna razón sanitaria, digamos, se le extirpa un órgano. Bueno, ese órgano seguramente, si no es válido para trasplante, será desechado y nadie dudará de su naturaleza de cosa que sirve en la medida en que desarrolla o contribuya al desarrollo, al desempeño de una función, es decir, cuando está en el cuerpo, pero cuando no puede desarrollarla, entonces evidentemente pierde su naturaleza y aquí no podemos ver ningún valor especial en sí. Otra cosa es que un órgano se extraiga para trasplante. Entonces, en el momento en que el órgano está fuera del cuerpo y antes de ser integrado en otro cuerpo, antes del trasplante, bueno, yo creo que sería falaz, digamos, considerar que ese órgano no está encarnando un cuerpo, porque su situación es provisional, es como la herencia yacente que se dice en derecho. Bueno, bien, son bienes sin dueño, pero la naturaleza de todo bien es tener un dueño, sea individual o colectivo. En este caso, la naturaleza del órgano es seguir desempeñando su función en otro cuerpo. Entonces, no me parece que sea una objeción problemática el decir que el órgano, cuando no está fuera del cuerpo, bueno, pues ya ha perdido yo creo que mantiene su naturaleza siempre y cuando se pueda integrar en otro cuerpo. Pero en todo caso, lo que quizás sea el momento de insistir en que el órgano como tal no es lo que a mí, digamos, la naturaleza del órgano no es lo que yo creo que nos debe preocupar. La naturaleza del órgano, en cuanto que podamos identificarlo como una cosa separada del cuerpo y podamos decir que en sí no tiene el valor que tiene lo humano, por supuesto. Lo que el mensaje que quiere transmitir el libro, la tesis principal, es que si nosotros permitimos que las personas intercambien a cambio de dinero las partes del cuerpo, el mensaje que estamos transmitiendo es que el cuerpo como tal, y por tanto la persona, puede ser sujeto de una consideración puramente instrumental. Luego, por tanto, el problema no está, digamos, en el órgano, sino en lo que hay detrás del órgano. Una segunda objeción que te planteo, en línea con lo que estás diciendo, es ¿por qué, si a ti te preocupa que lancemos determinado mensaje por el que la consideración especial que merece la persona, pues digamos, pierda fuelle? ¿Por qué no consideramos que también degrada a la persona cuando comercializamos lo que ésta hace con su cuerpo, con sus órganos, cuando comercializamos su día a día? Es decir, cuando hacemos un contrato de trabajo, cuando arrendamos los servicios de una persona. ¿Por qué ahí no estamos mandando ese mensaje? Bueno, para empezar, yo no digo que no lo estemos mandando. Lo que yo hago es argumentar que el problema del trabajo es otro problema.
Es decir, creo recordar que Julian Savulescu, un famoso filósofo anglosajón especializado en este tipo de cuestiones, bueno, echa mano de este contraargumento y dice, a ver, si resulta que podemos vender libremente nuestro trabajo y resulta que el trabajo es tan importante para la vida humana, ¿cómo es que esto no lo consideramos degradante y sin embargo la venta de órganos sí? Bueno, y él, digamos que por reducción al absurdo, concluye que, por tanto, si no queremos prohibir el trabajo asalariado, tampoco deberíamos prohibir la venta de órganos. Bueno, mi argumento, la manera de responder a esta forma de razonar es que en realidad nada dice que vender el trabajo no sea degradante. Es decir, quizás sí lo es. Lo que pasa es que eso nos lleva a otro tema de nuevo. Es decir, este tipo de argumentos en apariencia por reducción al absurdo, pueden ir para un lado o para el otro. Si nosotros reflexionamos sobre el trabajo, quizá llegáramos a la conclusión de que el trabajo asalariado también es degradante. Luego, por tanto, que el trabajo asalariado exista, que se permita, no significa que no sea degradante, porque eso supondría asumir la legitimidad del sistema jurídico y económico sin mayores consideraciones críticas. De hecho, yo en otro libro dedicado a los derechos sociales argumento precisamente que el trabajo no debería ser asalariado. Esto, claro, nos lleva a otro tema, pero lo que quiero decir es que el argumento a los Savulescu no lo veo. El argumento supuestamente por reducción al absurdo no lo veo fuerte. El que una práctica esté asentada no garantiza su legitimidad. Luego, por tanto, este argumento podría servir según cómo se desarrollara para permitir la venta de órganos o para reafirmar nuestra crítica del trabajo asalariado y reafirmar nuestra voluntad colectiva de que el trabajo asalariado, pues debe irse reduciendo poco a poco o irse regulando de manera que sus aspectos más degradantes, como de hecho demuestra la evolución del derecho al trabajo contemporáneo. Ya has ido introduciendo el segundo argumento relacionado con la degradación que trabajas en el texto, que tú mismo planteas que puede ser quizá otro ángulo o otra forma de decir las mismas ideas. Sostienes que, en el capítulo más extenso, que con la venta de órganos se generaría un problema de degradación, pero no a nivel individual, sino a nivel comunitario. ¿Podrías decirnos un poco más sobre tus preocupaciones sobre la degradación comunitaria que un mercado como el de los órganos podría implicar? Sí, bueno, una cosa hay que tener en cuenta es que estas cuestiones de filosofía práctica, vamos a decir, que en última instancia deberían desembocar en decisiones sobre si una determinada práctica o conducta se debe permitir o no, se plantean siempre en una situación no ideal. Es decir, no es que nosotros vivamos en una situación ideal donde todo lo demás funcione correctamente y no nos genere escrúpulos de conciencia de un tipo o de otro. Está pensando en el caso de la comparación con el trabajo asalariado, pero quizás sea más gráfico referirse a la prostitución. Bueno, alguien podría decir, pero si resulta que la prostitución se permite, ¿cómo es que vender un órgano que hay una cierta relación por aquello de lo corporal? No. Bueno, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que, insisto, no estamos en una sociedad perfecta, no estamos en una situación ideal. Entonces, al analizar una determinada práctica, nosotros lo que tenemos que analizarla es aisladamente. De ahí nosotros no estamos diciendo que otras prácticas que puedan ser análogas, sin embargo, sí se deban permitir e incurriendo, por tanto, en contradicción. Es decir, nosotros no estamos proponiendo un modelo global de sociedad, aunque sí que es cierto que de nuestros argumentos normalmente se infiere, más o menos, un modelo más global. Yo creo que esta es una precisión que hay que hacer. Bueno, entonces, yendo a la pregunta, a mí lo que me preocupa, y creo que nos debería preocupar a todos, no es tanto la degradación individual en el sentido de que un individuo que venda un órgano se comporte de manera
particularmente indigna. ¿Por qué? Bueno, pues porque para concluir eso tenemos que tener en cuenta una serie de circunstancias. Yo soy particularista en ese aspecto, es decir, bueno, habría que tener en cuenta todas las circunstancias en las cuales esa persona, o por las cuales esa persona ha tomado esa decisión. No es tanto eso lo que me preocupa, porque ya digo que no podemos concluir taxativamente que ese caso concreto o cualquier caso concreto de esa índole sea degradante. Lo que me preocupa es que se generalice, por la vía de la legalización, una práctica social que está implicando una determinada forma de valorar lo corporal. Igual que, por ejemplo, nos preocuparía, creo yo, que una práctica como la sexual, en una práctica como la sexual se generalizase la prostitución, es decir, el que la práctica sexual lo sea a cambio de una contraprestación económica. Es decir, yo no estoy cuestionando la dignidad o la degradación en la que la indignidad o la degradación en la que incurren o pudieran incurrir las prostitutas. Yo en absoluto voy por ahí. De hecho, no creo que sea fácil justificarlo. Lo que estoy planteando es si nosotros como comunidad tenemos el deber, como comunidad política, digo, de fomentar prácticas que sean acordes con la naturaleza de las cosas. Y, por ejemplo, uno podría pensar que la naturaleza de lo sexual implica liberalidad, es decir, implica gratuidad, en el sentido que tiene que ver, por ejemplo, con la mutua atracción de dos personas. Claro, si resulta que lo que nosotros como comunidad fomentamos es que eso, el sexo, lo sea a cambio de una contraprestación económica, el mensaje que estamos trasladando a toda la comunidad es un mensaje contrario a la naturaleza de lo sexual. Entonces, lo que está latiendo en mi argumento es que nosotros, insisto, como comunidad política, como sociedad o como se quiera decir, estamos obligados a facilitar que los individuos se eduquen, se formen, vivan en un entorno favorable a unas determinadas prácticas y no a otras. Y por eso, en ese sentido, para mí es más interesante el concepto, y creo que lo trabajo más en el libro, el concepto de la degradación colectiva que no el de la degradación individual. Perfecto. Y dedicas el 9º capítulo, luego tienes un par de páginas como prólogo, como epílogo, conclusión, dedicas el último capítulo sustantivo a refutar 3 posibles críticas que te podrían hacer. Nos centraremos en la que creemos que es más interesante y la que te permite elaborar o plantear una serie de doctrinas de esta corriente de la que bebes, que es la objeción relacionada con la libertad. Es decir, a primera vista uno podría decir, de acuerdo, esta práctica u otras similares es especialmente degradante, pero que sea cada cual que decida si quiere o no degradarse, no vulneremos la libertad individual. A tu juicio, sin embargo, contestas que la prohibición de la venta de órganos o prácticas emparentadas no supone genuinamente una restricción a la libertad. Y llegas a afirmar incluso que el dilema entre libertad y dignidad, como a veces se plantea en esta clase de problemas, en este caso es solo aparente. Sostienes en la página 209 que un mercado de órganos lo que hace es nublar o distorsionar elementos, como apuntabas, esenciales del ideal de una vida humana. Y afirmas a continuación que si el argumento de la degradación es válido, entonces, cito de nuevo, lleva a la conclusión de que la legalización de la venta de órganos reduce nuestra libertad porque nos hace menos capaces de ser autónomos. Y, como decía, en consecuencia, que el dilema entre libertad y dignidad no es tal. ¿Cómo podrías reconstruir esta conclusión? ¿Cómo puede ser que una práctica que prohíbe esté incentivando nuestra autonomía? Sí, bueno, empezando por el principio, yo creo que asumimos que determinadas prohibiciones al final redundan en un mayor nivel de autonomía para las personas. El ejemplo más obvio, la prohibición del asesinato, uno podría decir que nos hace menos libres porque resulta que no podemos asesinar, no podemos privar de la vida a otro. En ese sentido de libertad natural es cierto que nos hace menos libres,
Pero podríamos decir que todos somos más libres en la medida en que nuestra vida está más asegurada. Pero bueno, voy a ir un poco más allá y me voy a extender, me lo permitirás, un poco más en esta pregunta, porque yo creo que aquí está el kit de la cuestión. Yo lo que creo es que debemos optar por un concepto de libertad no como ausencia e interferencia de los demás, sino como capacidad para ser autónomos, es decir, capacidad para poder vivir de una manera autónoma, para poder tomar decisiones racionales, dotadas de sentido, que nos orienten a lo correcto. Porque evidentemente si no hubiera tal cosa como lo correcto o lo bueno, no tendría sentido hablar de libertad o no libertad. Todas las decisiones valdrían igual y por tanto no habría ningún valor en tomar las decisiones libremente si resulta que nosotros no estamos asumiendo que hay decisiones que son correctas y otras que no lo son. No podríamos, yo digo, hago la comparación a veces entre un cuerdo y un loco, ¿no? Si resulta que toda decisión fuera aceptable, entonces nosotros no podríamos decir que un loco en algún sentido es menos capaz de ser libre y por tanto debe ser sometido a algún tipo de control, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a partir de la idea de que la libertad realmente consiste en nuestra capacidad para tomar decisiones autónomas, yo retomo un argumento que suele estar vinculado con el perfeccionismo estatal, con la idea de que el Estado al menos debe favorecer las decisiones correctas de las personas, no digo imponer, digo favorecerlas. Y lo que hago ver es que nosotros somos tanto más libres cuanto la gama de opciones que hay a nuestra disposición es una opción más adecuada. Es decir, si yo tengo opciones valiosas y puedo elegir entre ellas, soy libre. Si las opciones que a mí se me ofrecen en condiciones de privación económica o de otro tipo son muy pocas, no son valiosas, entonces difícilmente podré decir que mis elecciones son tan libres o igualmente libres que en el caso anterior. Bueno, entonces ¿a dónde quiero ir a parar? La idea mía es que una comunidad debe ofrecer formas de vida valiosas a sus individuos, debe permitirles comprender qué es lo más valioso y qué es lo menos valioso. En realidad, cuando nosotros valoramos la educación, el sistema educativo, estamos valorando eso. Es decir, nosotros lo que estamos pensando es que a los niños hay que educarlos en una determinada concepción del mundo. Una determinada concepción del mundo que les permita entender qué es lo que merece la pena en esta vida y qué es lo que no. Es decir, todo sistema educativo y por tanto toda comunidad opta por una determinada concepción de lo valioso, de lo bueno o de lo correcto. Mi argumento entonces a lo que va es a que si a nosotros se nos ofrece un abanico de opciones que nubla, es el verbo que creo que uso, ¿no? La distinción, nubla el extraordinario valor que tiene lo corporal, caso que se produciría si se permitiera la venta de órganos, entonces se está privando a las personas de su libertad o de ciertos grados de su libertad, porque no son capaces, no serán capaces de comprender qué es lo mejor, qué es por tanto aquello que debe orientar su decisión. Este es el esquema general, es decir, las personas que se han educado, digamos, en la promoción o en un entorno en el cual las conductas que se promueven, que se valoran, no son las que consideramos mejores, son, según mi manera de razonar, menos libres porque están en una menor o en una peor disposición para elegir lo que es mejor. Pienso que ya anticipo cuál será tu respuesta, pero digamos, esta estrategia que adoptas, según la cual podría ser adecuado prohibir o dificultar de alguna manera aquellas actividades o prácticas que nublen o distorsionen, dices, gravemente el ideal de una vida buena, dices, porque oscurece nuestra visión de nosotros mismos como individuos y como comunidad, como afirmas en la página 112, ¿no quedaría entonces legitimada también la prohibición o la dificultación jurídica de otras prácticas que por lo general aceptamos como lícitas o en las que el derecho no se debe meter y que sin embargo
¿cabe predicar de ellas ese mismo efecto distorsionador, nublante? Sin ir más lejos, poner en duda la existencia, poner en duda la adecuación de tus tesis, defender que sí que debe haber un mercado de órganos, de eso también podría predicarse, que está distorsionando el ideal de la vida humana. Que una persona famosa con mucha visibilidad pública pues colgase diariamente vídeos en sus redes sociales en que lleva una vida contraria a ese ideal, y dada su popularidad, pues podríamos decir que también está contribuyendo a distorsionar o nublar las condiciones sociales que permiten la libertad tal y como tú la entiendes. Es decir, son todo conductas, y podríamos poner muchos ejemplos, que podrían tener el mismo resultado, que podrían, digamos, también tener este efecto que a ti te perjudica, y sin embargo, pienso que por regla general se asume que esas conductas son lícitas, que ese resultado quizá indeseable que tienen debe ser tolerado por el derecho. ¿Cómo responderías a esta última objeción? Bueno, claro, esto es complicado porque el grado de exactitud, de precisión al que podemos aspirar en la filosofía práctica y, por tanto, en este caso, en última instancia, en la filosofía del derecho, bueno, pues evocando aquí a Aristóteles, claro, ese grado de exactitud nunca será el mismo que obtendremos respecto del conocimiento de, por ejemplo, los objetos de la realidad física. Entonces nosotros ya tenemos que ser prudentes en este sentido y saber que no vamos a poder elaborar un argumento irrefutable que no pueda ser de una manera o de otra matizado. Dicho eso, y en ese contexto de complejidad que implica la ética y por tanto la filosofía del derecho, en primer lugar tenemos que tener el derecho de hacer lo malo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado no nos puede obligar a todo lo que es bueno, porque entonces, digamos que impediría la vida moral. La vida moral consiste en tener libertad, es decir, capacidad para ser autónomo, pero la capacidad para ser autónomo no quiere decir que la ejerzamos o que la ejerzamos bien. Luego, por tanto, por supuesto, la cuestión no es prohibir. Estamos en el tema, de nuevo, del paternalismo, incluso el perfeccionismo estatal, y nos vendrá a la cabeza el argumento de Stuart Mill, ¿no? El argumento liberal de que todo aquello que no daña a otro, pues no debe ser prohibido. Bueno, no es que yo sea una persona particularmente perfeccionista ni partidaria de un argumento de ese tipo, más bien soy sensible al argumento de Mill. Sin embargo, como en su día le objetó Dworkin, un filósofo del derecho, un profesor norteamericano, en realidad ese argumento de Mill no nos lleva muy lejos, porque a veces el daño a otro puede ser un daño indirecto, que es lo que yo trato de mostrar. Es decir, en una comunidad en la que se generalicen prácticas degradantes, si asumimos que hay tal cosa como la práctica degradante, se está dañando a otro. ¿Por qué? Precisamente porque se le está haciendo ver que determinadas prácticas son mejores de lo que son, o no se le está haciendo ver en qué sentido eso es degradante y no. Una comunidad donde lo que prevalezca, repito el argumento, sea el sexo pagado, quizá difícilmente sus integrantes pueden darse cuenta de que el valor de lo sexual está en la mutua atracción, en el libre intercambio, digamos, de los favores sexuales. Entonces, en ese contexto, por tanto, la cuestión es, tenemos razones, al menos morales, que no son determinantes para llegar a la prohibición jurídica, para considerar que determinadas prácticas son, y de ahí mi expresión, especialmente degradantes. Bueno, naturalmente las tendremos, porque lo degradante a su vez es gradual. Acabo de recordar la práctica que se puso de moda en Francia e incluso llegó a España del lanzamiento de enanos, ¿no?, en discotecas. El enano se prestaba a ello porque era bien pagado y decía que era su modo de vida, y la gente pues lanzaba al enano a ver quién llegaba más lejos y se lo pasaban muy bien. Y uno podría decir, a ver, ¿quién resulta dañado aquí? Si todas las partes consienten, etcétera, etcétera. Bueno, la que resulta dañada es la comunidad, en el sentido de que no acaba de verse
que esa práctica sea edificante. Y entonces uno podría decir, vale, pero ¿vamos a prohibir todo lo que no es edificante? Y mi respuesta es naturalmente no, porque como digo, tenemos que tener la posibilidad de libremente encontrar, identificar lo que es bueno y tratar de acercarnos a ello. Pero tampoco se sigue de aquí que siempre que haya consentimiento debemos permitir la práctica. Entonces, en definitiva, mi argumento uno puede decir, bueno, no es suficientemente fuerte para prohibir la práctica de órganos. Quizá no es suficientemente fuerte. A la hora de decidir algo tan radical como es prohibir una conducta, tendremos que tener en cuenta muchas otras consideraciones. Pero yo creo que el punto central del libro es que estamos obligados a hacer siempre una reflexión sobre la naturaleza moral de una práctica antes de tomar la decisión de prohibirla o no. Y yo creo que la hegemonía de cierta forma de filosofía liberal que dice que si hay consentimiento, entonces cualquier cosa es buena porque el valor de las cosas lo determina uno mismo, bueno, yo creo que eso nos ha llevado a razonamientos que son erróneos, porque yo no estoy de acuerdo en que el valor de las cosas sea determinado por uno mismo, sino que más bien lo que hace uno es descubrir ese valor, haciendo una reflexión en un sentido o en otro. Y la comunidad lo que debe es facilitar eso. Que de aquí se siga de la consideración de la venta de órganos como una práctica moralmente degradante, que haya que prohibirlo, bueno, eso sería dar un paso más. Como habría que considerar muchos más argumentos, yo ahí me muestro más moderado, me muestro más prudente, me inclino por mantener la prohibición, porque de hecho esa prohibición ya existe. Lo que vengo a decir es si esa conducta ya está prohibida, si es contraria a la intuición moral de muchas personas, y si no acabamos de ver que haya suficientes argumentos en contra de la prohibición, dado que algunos sí que hay a favor, entonces yo me mostraría como mínimo escéptico ante la legalización. Pues Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, te felicitamos, es un libro de lo más interesante, provocativo, adoptas una línea hoy sin duda minoritaria a la hora de criticar esta práctica. Animamos a nuestros lectores a profundizar en tu obra y a conocer Se vende cuerpos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.